Buenas tardes, sean todos bienvenidos al webinar El papel de la infraestructura en la recuperación económica. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua en conjunto con diferentes facultades de la universidad, en esta ocasión con la Facultad de Derecho. Con este espacio queremos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de darle la palabra a nuestros panelistas, queremos contarles que tenemos un espacio para responder sus preguntas una vez finalice la intervención de cada conferencista. Así que los invitamos a enviar sus inquietudes al espacio de PIR o enviarnos sus preguntas a través del chat. Este evento está siendo grabado, por lo tanto, a través de correo electrónico les enviaremos el enlace para que puedan volver a verlo. El día de hoy nos acompañan como conferencistas Héctor Méndez, quien es abogado de la Universidad de los Andes, con opción en gestión, certificado en el programa de Bloomberg Essentials, magíster en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, con más de 7 años de experiencia en el sector de la contratación pública y privada, con especial énfasis en asociaciones público-privadas y proyectos de infraestructura. También nos acompaña Miguel Castro. Miguel es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con especialización en Derecho Administrativo de esa misma universidad, y obtuvo una maestría en leyes con énfasis en proyectos de infraestructura en UCL, University College of London. Concentra su práctica en proyectos de infraestructura, contratos públicos, derecho administrativo y solución de controversias en contratos públicos. Sin más preámbulo, le damos la palabra a Héctor y a Miguel. Bienvenidos. Muchas gracias, Héctor. Creo que estás en silencio. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, y a todo el equipo de la Universidad de los Andes. Para nosotros es un gusto acompañarlos para hablar de infraestructura. Es un tema que nos apasiona y queremos transmitirles esa pasión por este tema en estos 45 minutos, una hora en que vamos a estar debatiendo cómo la infraestructura puede ser el aliciente para la reactivación económica. Seguramente va a ser uno de los factores, pero no es el único. Queremos primero darles un preámbulo de lo que son los contratos de APP y cómo funciona la generalidad de los contratos de este tipo. Y ya, por supuesto, entraremos en las opciones que pueden existir dentro del marco colombiano para desarrollar proyectos y el portafolio de proyectos que tienen el radar tanto el sector privado como el sector público, pero concentrándonos fundamentalmente en lo público. O que iniciemos y queremos hacer esto lo más interactivo con Miguel en nuestra gran presentación. Ojalá que sea de todo su agrado. Por favor, adelante. Un poco para darles una idea general de lo que es un proyecto de APP y para definir lo que es una asociación público-privada, que parte de la base que es una asociación entre el sector público y el sector privado. Es una cosa distinta que es un instrumento de vinculación de capital privado en el que se suscribe un contrato estatal que se denomina contrato de concesión entre una entidad estatal, sea la que sea, obviamente tiene que reunir ciertas características, y una persona de derecho privado, de modo que no se limita solamente a los contratos de lo que uno denomina contratos de obra pública o de infraestructura en obra física, sino también que se puede presentar para la provisión de bienes o servicios. Como que el contexto de la CPP es un contexto mucho más amplio del que no se pudiese imaginar, porque las personas tienden a enfocar los temas de infraestructura únicamente con temas de obra, y la verdad es que hay que romper ese paradigma, porque los contratos de APP pues, son ampliamente conocidos en el mundo y obviamente cada vez tenemos un mayor nivel de sofisticación y no solamente se suscriben a ese tipo de actividades que son propiamente las de obra y la prestación de la operación y mantenimiento. Ok, con el contrato de concesión, lo que se regula, usted lo ve en la plancha abajo, es la transferencia de riesgos entre el público y el privado, en el que el privado asume unos riesgos en contraprestación de una retribución que recibe con ocasión de la ejecución de ese contrato de concesión. Y por supuesto que aquí hay algo importante que ustedes deben alertar, es que los mecanismos de pago bajo la ley de APP colombiana suponen que se cumpla con la disponibilidad
y con ciertos niveles del servicio de la infraestructura para la que se ha hecho el contrato de concesión. Como que eso supone un concepto que pareciera sencillo de entender, pero en la práctica no lo es. Y es algo del que todos debemos reflexionar. Los contratos de concesión no solamente son para la construcción de algo, sino que lo que realmente al final les importa es que se preste un servicio con las características técnicas y con los niveles, digamos, de servicio que se han contratado. De modo que en el caso de una carretera, lo que al Estado le interesa no solamente es conectar el punto A con el punto B, sino que esa infraestructura que provee el servicio de conectividad pues esté cumpliendo ciertos parámetros. En el caso de las carreteras se ve con la prestación del servicio de ambulancia, que la infraestructura cumpla con unas especificaciones técnicas mínimas, que el confort con que va el usuario se mantenga o la prestación del contrato de infraestructura, y ahí es muy importante los niveles y las especificaciones técnicas se deben mantener en el tiempo, de modo que es el concesionario quien es el que recibe calidad de contratista, un contrato de concesión, pues debe garantizar ese cumplimiento de los indicadores del servicio, como que no solamente basta con cumplir con la construcción, en el caso de los contratos de infraestructura de obra como que las carreteras, sino además que hay que mantener esas condiciones. Ese mantenimiento de las condiciones hace que se quiebre ese primer nivel, un poco de la diferencia entre lo que es un contrato de obra pública y lo que es un contrato de asociación público-privada, porque realmente al concesionario le están garantizando el pago siempre que cumpla con ese indicador, ese nivel de servicio. Ustedes se están preguntando, bueno, yo a partir de cuánto dinero puedo hacer una APP. Pues digamos que la ley de APP, que es la ley 1508 en Colombia, ha previsto que el monto mínimo son 6.000 salarios mínimos, una cifra que debe rondear hoy en día pues 4 o 5 mil millones de pesos, y a partir de ahí se pueden estructurar contrato de asociación público-privada. Si quieres pasar adelante, te lo agradecería. Sí, al siguiente slide. Siempre en los regímenes, y esto puntualmente los abogados nos preguntamos si las asociaciones público-privadas surgen a partir de la ley 1508 o si son exclusivas, o si las concesiones bajo la ley 80 dejaron de existir luego de la expedición de la ley 1508, que es la ley de APP. Entonces esta gráfica, que no es nuestra, es de la Dirección Nacional de Planeación, pues a nosotros nos parece muy ilustrativa, porque digamos que muestra la diferencia entre el modelo de contrato de concesión de la ley 80 y el modelo bajo la ley de APP. Y el primer gráfico, si ustedes observan, pues ilustra de cierta manera la diferencia fundamental entre un sistema y otro. Lo primero que tenemos que arrancar esta discusión es si los contratos de la ley los contratos de concesión bajo la ley 80 desaparecieron o no con la expedición de la ley de APP, y la respuesta que debemos darles: no han desaparecido, siguen vigentes, y las razones obviamente pues las vamos a ver enseguida. Lo primero, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bajo la ley 80, digamos que el Estado pagaba cierto tipo de anticipo, se puede denominar, y adicionalmente se pagaba bajo la ejecución de la obra. ¿Qué es lo que permite hacer eso? La medida en que se iban cumpliendo ciertos hitos durante la etapa de construcción, como ustedes lo observan en el gráfico del lado izquierdo, pues el concesionario bajo la ley 80 se podía remunerar, y los recursos que percibía por la construcción pues los puede ir reinvirtiendo para seguir construyendo. Bajo el sistema de la ley 1508, que es el sistema de APP vigente y que es el que vamos a hablar acá, pues básicamente los concesionarios, como tienen condicionado su pago a la terminación de la construcción y al cumplimiento de unos indicadores, un nivel del servicio, pues el concesionario solamente recibirá remuneración una vez termina la construcción. Y no sé, Miguel, yo quiero preguntarte sobre esto. ¿Qué opinión te merece que la ley 1508 pues obviamente limite al concesionario justamente solamente a recibir la remuneración hasta tanto termina la construcción, cuando esos recursos podrían utilizarse desde el inicio del contrato de concesión, muy similar al esquema de la ley 80, y que es lo que se está utilizando en el Metro de Bogotá? Sí, digamos que eso
Es un tema debatido, obviamente uno de los principales, y viene casi desde la exposición de motivos de la ley, que lo que se buscaba era evitar en un principio el otorgamiento de anticipos, ¿no? Y sobre todo liberar recursos públicos o recursos, sí, recursos públicos provenientes o de presupuesto, de recaudo, de lo que fuera del proyecto que sea, antes de que se cumpliera la totalidad de la construcción y esta estuviera disponible. Pero eso sobre todo ha generado más que críticas como discusiones en la práctica, y es, por ejemplo, proyectos que requieren de una inversión muy alta y en donde, por decirlo así de alguna manera, el repago, la recuperación de la inversión va a estar atada a unos tiempos muy largos, pero la inversión al principio es muy alta, por ejemplo, en los proyectos férreos, ¿no? O como lo vemos en el proyecto de metro, si realmente la ley servía para esos propósitos, principalmente porque un tren tendrá que instalarse y tendrá incluso que entregarse todo el material rodante y las locomotoras andando, y solo hasta ese momento se podría pensar en pagar la disponibilidad. Esa es la razón también por la cual el metro, aparte de una, digamos, una expresa artículo de la ley, establecía que en principio las empresas industriales y comerciales del Estado, que es como, por ejemplo la empresa del metro, no podían en principio ser contratantes de proyectos de APP. Eso cambió hace poco con la ley del plan reciente, pero aparte de toda esa discusión, lo que no encontraban, sobre todo los estructuradores del metro, la posibilidad de construir un proyecto de ese tipo de APP si se sujetaba a toda la disponibilidad solo o solo el pago a la total disponibilidad del metro. Y esa es la razón por la cual se buscó una opción mixta, ¿no? En donde se permitieran pagos antes de que la infraestructura estuviera disponible, y así de alguna manera remunerar parte de la infraestructura que estuviera pagando. Eso para concluir que en efecto está en discusión si en los proyectos de infraestructura es necesario siempre, sí o sí, sujetar el pago de los recursos públicos a la disponibilidad, o si pudieran existir opciones intermedias en donde se fueran liberando recursos generados también por el propio proyecto, pero para efectos de ir remunerando la inversión. Por ejemplo, hay uno de los casos también que siempre se pone ejemplo, y es la construcción de túneles. La construcción de túneles sí, típicamente es una construcción que tiene muchos imprevistos y es poco fácil de planear, y hoy en la práctica existe la posibilidad de pagar túneles, no solo esperando que esté totalmente disponible, sino pagando por ciertos avances de obra, lo que se denomina una disponibilidad parcial. Entonces, sí vemos que a futuro y en discusión se generarán más alternativas para poder pagar infraestructura sin que esté al final totalmente concluida, para ir liberando un poco de caja. Y creo que tú también lo has visto en la práctica. Hay muchos proyectos que tienen una cantidad de caja, digamos, recogida sin generar mayor producción o productividad para el proyecto. Y eso es otro de las críticas que se hace hoy, pero eso es como lo que se puede comentar. Gracias, Miguel. Un poco para el resumen de los asistentes frente a este primer punto, digamos que es uno de los más gruesos de la diferencia entre el régimen de la ley 80 y el régimen de la ley 1508, es que bajo la ley 1508, durante la etapa preoperativa, es decir, la fase de preconstrucción y la fase de construcción, el concesionario no recibe remuneración. Y lo que implica es que durante toda esa etapa, que puede tomar 1 o 5 años de función del proyecto que se trate, pues el concesionario debe invertir capital vía equity, es decir, los accionistas invierten equity, recursos de su propio patrimonio, y el resto de recursos, bueno, cuando no alcanza vía equity o de función de la estructuración del proyecto, pues salen de la financiación, y por supuesto que el capital tiene valor. Cosa distinta sucede en el caso de bajo el sistema de la ley 80, pero creo que la gráfica es mucho más elocuente de lo que yo les pueda contar, de modo que eso ilustra bastante bien cómo funcionaría el flujo de recursos. Las diferencias fundamentales a los asistentes, un poco para dar el barrido general de lo que es la APP, ya con esto podemos pasar al siguiente
al siguiente slide, anterior, por favor. Es que bajo la ley 80 pues hay ediciones que pueden ir hasta el 50% y en la ley 1150 pues las adiciones en tema de plazo son limitadas al 60%. En la ley de APP pues ese tipo de adiciones tanto en tiempo como en recursos están limitadas al 20%. Y básicamente que bajo el régimen de la ley 80, que es lo que ustedes ven en la tercera fila de la gráfica, pues se pagaba por obras y por avance de obras. Y aquí bajo la ley, digamos, como un concepto general, para que ustedes se lleven una idea, y bajo la ley 1508, que es la ley de APP, pues se paga por servicios, y eso es un concepto que es bien importante, vamos, de cara a las interventorías, de cara a las entidades públicas, pues que al final lo que realmente vale es que el mantenimiento de esos proyectos pues cumpla con esos estándares de servicio, con esos niveles digamos, de operatividad que se exijan en el contrato de concesión, y que al final del día es lo que cuenta para efectos de remunerar al concesionario. ¿Quieres adelante, por favor? Luego, digamos que para concluir un poco la historia del régimen general de las APP, quisiera hablarles rápidamente sobre las ventajas y las desventajas de estos tipos de modelo de asociación. Por supuesto, en el mundo hay infinidad de mecanismos de contratación e infraestructura. Esto es uno muy típico, pero no es el único. Un poco tres que quisiera destacar. Hay garantía de mantenimiento del proyecto. El sistema APP garantiza un buen mantenimiento de los proyectos y normalmente por el sistema de remuneración más exigente que tiene un contrato de obra pública, pues influye e incentiva al concesionario para que la infraestructura digamos, se entregue rápidamente. Es decir, hay un gran incentivo en recuperar la inversión. Y por supuesto que lo que hemos visto hasta ahora con las 4G y los proyectos ejecutados en Colombia, lo que cada vez se están haciendo mucho mejor, pues hay digamos, hay buenas prácticas de gobernabilidad y transparencia que creo que vienen muy bien. Y al gobierno al final le viene muy bien, y por esto creo que Miguel se va a enfocar mucho en adelante un poco para contarles un poco cómo la infraestructura nos puede ayudar a recuperar la economía nacional. Pues básicamente los sistemas de concesión le dan caja al gobierno porque durante un buen tiempo pues están apalancados en el sector privado, y eso por supuesto que representa unas ventajas, pero Miguel es un experto que nos va a contar cómo se puede utilizar esto mucho mejor. Por supuesto que en los temas que no son tan buenos de las APP, obviamente hay un tema bastante complejo, y es que relativo a los riesgos del proyecto, pues pueden encontrar los inversionistas del sector privado tasas de interés mucho más altas que las que podrían conseguir un Estado, concretamente el Estado colombiano. Pero naturalmente esto es un tema discutible. Y otra, digamos, que de los problemas que implican las APP desde el punto de vista económico es pues que naturalmente tiene unos costos financieros asociados para la construcción de la infraestructura, y sobre todo en el sistema colombiano, que la retribución solamente se ve, digamos, la remuneración solamente se ve hasta el final de la construcción, y eso naturalmente implica un ejercicio financiero en donde los accionistas de un proyecto determinado tienen que poner equity y ejecutar los proyectos a pulmón y a financiación, y por supuesto que esto implica un coste considerable frente a la ejecución de un proyecto, y en ocasiones pues un proyecto de APP pues puede terminar siendo más costoso que un contrato de obra pública en sí mismo, pero naturalmente que tiene otras ventajas que son las que hemos visto, sobre todo que los proyectos se ejecutan, que se hacen bien, que se cumplen los niveles del servicio y que se mantienen durante el plazo de la construcción. Pero yo no quisiera entrar más en detalles de la ley de APP. Nosotros tenemos un curso en la Universidad de los Andes en donde comentamos todos estos detalles con mucho rigor, y quisiera que nos enfocáramos, Miguel, un poco en las oportunidades que pueden existir en el sector de infraestructura y cómo la infraestructura nos puede ayudar a recuperar la economía colombiana después de esta pandemia, la cual estoy seguro que vamos a salir adelante. Bueno, no, pues Héctor, muy claro, y vamos a ir ahí hablando y charlando como para que no se vuelva tan monótono el tema y para no aburrir mucho a los asistentes. Entonces, si quieren, siguiente. Aquí lo que vamos a tratar de ver es un poco actualidad y oportunidades de lo que puede haber hoy en infraestructura. Simplemente resaltar uno de los temas que comentaba Héctor, que es importante, y es
En ocasiones cuando ha existido doctrina sobre el tema de asociaciones público-privadas, muchas veces se cuestiona si es que realmente son mecanismos de privatización o son mecanismos simplemente de articulación de lo privado en lo público, y siempre, pues por lo menos en mi opinión, debe verse más como una oportunidad de articular recursos públicos y privados para llegar a un fin común. Eso simplemente porque existe en el mercado a veces la falsa concepción de que los proyectos de APP son proyectos de privatización en donde se le entrega al privado un bien público, pues simplemente desmentirlo, pues porque tampoco tendría esa afirmación sustento legal, ni tampoco económico. Es simplemente, como decía Héctor, una posibilidad de proveer infraestructura y bienes públicos, principalmente en momentos en donde existan restricciones presupuestales como las que podemos tener en este momento. Entonces, hablar otra vez de las APPs y hablar otra vez de este tipo de contratos es relevante y es actual y adquiere mucha relevancia. ¿Qué encontramos hoy? Esto obviamente se toma estos datos de presentaciones que ha hecho principalmente la Agencia Nacional de Infraestructura, son información pública, pero quisiéramos replicarlo acá para que al final, sobre todo un poco más desde un punto de vista más crítico, analítico, veamos si lo que hoy se propone es o no suficiente. Seguramente está muy bien intencionado, creemos que es una política pública desde mi punto de vista adecuada, tratar de darle oxígeno o tratar de atraer inversión, sobre todo inversión extranjera al país, porque son proyectos muy grandes, pues muy cuantiosos, y aunque los constructores locales han sido tal vez de los más exitosos en el proyecto de lo que era la cuarta generación, y cuarta generación entendida como Colombia ha tenido distintas generaciones de concesiones a partir del 93, y han estado marcadas por distintas características, y la cuarta generación es una más o menos que se lanza entre el 2011, 2012, 2013, y ahí participan distintos actores, los locales con mucho éxito, los internacionales también, pero eso simplemente para mostrarles que es una forma de atraer inversión y capital al país, como le explicaba Héctor. Ahora, actualmente estamos ¿en dónde? Estamos en 4G todavía, porque todavía la mayoría de los contratos de 4G, todos los contratos de 4G todavía están en ejecución. Hay unos que ya han ido terminando etapas de construcción y están empezando etapas de operación y mantenimiento, pero por decirlo así, la mayoría todavía están en etapa de construcción, finalizando construcción, es decir, todavía esos proyectos están súper vigentes. Ahora, ¿qué ha querido hacer el gobierno? El gobierno ha querido relanzar de nuevo los proyectos de infraestructura, con unos cambios contractuales en los que no voy a entrar, pues porque no los vamos a aburrir, pero se pueden discutir en un momento distinto. Pero básicamente pasan los cambios a tratar de ser un poco el Estado, y entiéndanlo con todo el beneficio del inventario, como diría uno de abogado, o con toda la buena disposición por parte del gobierno de hacer contratos más estrictos en lo que es la asignación de los riesgos, y tratar que el privado asuma de manera eficiente cada vez más riesgos. Que eso al final resulte eficiente, lo miraremos en la práctica, pero ese es por lo menos el propósito del gobierno en estos nuevos denominados proyectos de quinta generación. Ahora, ¿qué es un proyecto de quinta generación? Es un proyecto, de nuevo, de asociaciones público-privadas, como bajo la figura que explicaba Héctor, en donde lo que se busca es entregarle a particulares la construcción y la operación y mantenimiento de vías, principalmente. Ya vamos a ver que no debería ser solo vías, pero ya lo vamos a ver. También hay unos proyectos sobre todo de marítimos, y sobre todo de lo que es el río Magdalena, y lograr que el río Magdalena sea realmente navegable y hacer una obra de infraestructura muy importante en el canal del dique, ya vamos a ver. Pero básicamente es una nueva generación de concesiones con unas reglas tal vez avanzadas o más estrictas frente a la anterior versión de contrato de concesión, y donde se busca articular mucho mejor las distintas modalidades de transporte que puedan existir en el país.
Ahora, ¿cuáles son esos proyectos? Esos proyectos no es que sean absolutamente nuevos, salvo uno que otro, pero básicamente son proyectos que no se habían podido sacar a través de cuarta generación por un tema de restricción presupuestal, proyectos que eran de otras generaciones, por ejemplo, de tercera generación, por ejemplo, lo que es la ruta que conecta a Bogotá con el mar, lo que es el proyecto que todos sabemos se cayó por el escándalo de Odebrecht. Entonces es necesario retomar esos proyectos para evitar que no se, pues que el país no se conecte y también lograr la ansiada y buena conexión del centro del país con Buenaventura. Más otros proyectos que ya los vamos a ver, si quieren podemos pasar a la siguiente diapositiva, más otros proyectos en donde los particulares le han dicho al Estado que están interesados en desarrollar ciertos proyectos, en donde y esto habilitado también en la ley 1508, que creemos es una de las principales alternativas como motor de la economía en el país, y es los particulares viendo oportunidades o necesidades del país en temas de infraestructura, proponiéndole al Estado ejecutar esos proyectos y no solo ejecutarlos, estructurarlos. Estos proyectos, y tal vez una de las características principales de los proyectos de asociación público-privada, es que tienen un detalle muy grande y un gran trabajo en la estructuración de los mismos, para evitar precisamente errores que ocurrieron en el pasado, en donde tal vez el Estado por inexperiencia, porque no tenía todos los datos específicos y necesarios para saber cuál era la dimensión del proyecto, sacaba proyectos que tal vez no estaban muy bien estructurados en el pasado. Algo que quiere y que ha venido cambiando la ley de APPs es, vamos a tener proyectos bien estructurados desde el principio, proyectos que no tengan o que por lo menos tengan menos problemas de lo que tenían en un entonces, y de esa manera tratar de que los proyectos sufran menos en su ejecución. Entonces, en estos proyectos de iniciativas privadas que les estoy contando, lo que ocurre es que el privado asume toda la carga de estructurar el proyecto, de idearlo, de dejarlo listo y cumplir con todos los requisitos que establece la ley para poder plantearlos y de esa manera ejecutarlos. Obviamente ejecutarlos como el Estado tendrá que aprobar la estructuración y al final de la estructuración lo abre a un concurso público en donde particulares distintos a quien estructura el proyecto pueden participar. Este es el caso, por ejemplo, de la IP. Cuando hablamos de IP es una iniciativa privada, es decir, un proyecto que viene de una iniciativa de los privados, que viene estructurado por el privado, que el privado paga toda la estructuración, que es muy cuantiosa porque tiene que tener una estructuración privada, técnica y jurídica, y se lo propone al Estado y después el Estado lo evalúa y si lo encuentra que es coherente con sus políticas, lo puede adjudicar. Este proyecto del IP de los Sur es un proyecto que es un deseo de la ciudad hace más de 50 años, de conectar prácticamente la calle 13. Realmente era circunvalar a toda la ciudad desde Chusacá hasta casi conectarse por detrás con la autopista norte al final de la ciudad, pero a hoy solo y un privado solo hizo lo que es el tramo sur, principalmente porque el tramo centro y el tramo del norte tiene unos problemas, entre ellos la reserva Bardelhamen y una cantidad de temas ambientales y de predios que no han sido fáciles. Ahora, y hablando aquí de oportunidades y tratando de explicarles un poco el tema, las oportunidades que vengan después de la pandemia, sobre todo en proyectos que los privados quieran proponer al Estado, van a tener unos retos importantes, no imposibles, pero unos retos importantes, y es que si es el privado el que le propone al Estado un proyecto, lo que establecen tanto los documentos de riesgos como la ley es que en estos proyectos específicos le pueden pedir, por ejemplo, garantías de tráfico al Estado. Es decir,
El particular no le podría decir, oiga, garantíceme que van a pasar una cantidad de carros específicos para que yo pueda recuperar mi inversión y pagarla. Eso no se permite. Entonces, los proyectos que vengan de privados que quieran estructurar un proyecto tendrán que primero saber desde un punto de vista financiero si se pueden pagar a través de los recursos básicos de recaudo de peajes, o por ejemplo, si es un edificio público a través de la provisión solo del edificio público, pero teniendo en cuenta que uno, no van a poder pedirle garantías al Estado, y que si le quieren pedir ya recursos públicos al Estado van a tener unas limitaciones establecidas en la ley. Solo para que sepan los que tal vez en esta conferencia piensen qué proyectos se le pueden proponer al Estado en materia de infraestructura, saber que existe ese obstáculo en un comienzo, o no ese obstáculo, ese requisito que debería cumplirse. Pero bueno, ¿qué otros proyectos vemos que el Estado va o quiere adjudicar en lo que se denominan 5G? También está Accesos Norte 2, que no es otra cosa que la continuación de lo que es hoy la concesión que está en el norte de la ciudad, pero llevarla hasta más adentro de la ciudad y también poder convertir en una doble calzada lo que es la avenida Séptima. Está también el proyecto de Buga Buenaventura, que es el que les digo, es un proyecto que se concesionó, pero que tuvo que terminarse de manera anticipada, porque otro proyecto que era vecino también se terminó de manera anticipada. Entonces, infortunadamente se tuvo que acabar. Entonces, es una vía que el gobierno quiere sacar. Esta vía sí es estructurada eminentemente por el Estado. La otra es Puerto Salgar Barranca Bermeja, que es otra que va muy ligada a todo ese eje multimodal alrededor del río Magdalena. Barranca Bermeja, San Roque igual. Ahora, estos son los carreteros. Estoy hablando aquí de los que simplemente tiene la ANI. En otras entidades están también los aeroportuarios, y si ustedes se dan cuenta, todas son iniciativas privadas que ha presentado particulares. Si ustedes se dan cuenta, esto yo lo resalto porque muchos de los que trabajamos en este sector siempre habíamos alzado la mano en el sentido de que tal vez lo que se necesita en este país es promover de una manera más determinada las iniciativas privadas, es decir, promover esa creatividad privada en pro de participar con el público. Y algún sector del gobierno más, no de este gobierno específico, y no es que estemos hablando aquí de temas políticos, sino de distintos gobiernos, no veían las iniciativas privadas con muy buenos ojos, porque pensaban que la planificación de proyectos públicos tenía que ser algo que debería provenir exclusivamente del Estado, porque lo veían como una forma de el Estado determinar cuáles eran sus necesidades y no que estuvieran los privados determinando las necesidades propias del Estado. Pero yo creo que a hoy, más que a hoy, sobre todo con el tema de la pandemia, el tema de las iniciativas privadas tiene que coger más fuerza. Por dos cosas. Primero, porque el Estado tal vez no va a tener la plata necesaria para estructurar de manera adecuada los proyectos, porque las estructuraciones son muy cuantiosas. Y dos, porque en las iniciativas privadas los riesgos típicamente están están asignados de una manera más fuerte hacia el privado. El privado asume muchos más riesgos de una manera mucho más fuerte que lo que haría en un proyecto estructurado por el público. Entonces, por eso les digo que una de las cosas que creo que todos nos tenemos que sentar es cómo reactivar, cómo promover esa iniciativa de los particulares en el sentido de promover proyectos. Ahora, en ese punto, tal vez uno de los temas más interesantes es qué pasa si, por ejemplo, el privado es quien estructura el proyecto y lo saca adelante, pero ocurre, como lo hemos visto, y hay un rebrote en temas de pandemia, y el Estado decide cerrar la carretera o el Estado decide cerrar el aeropuerto, y por tanto el tráfico se cae, por tanto el privado no tiene forma de recuperar su inversión. Y esa es una de las cosas que yo creo va a tocar mirar de una manera muy concreta a futuro en todos los proyectos, incluyendo las iniciativas privadas, y es
cómo y a través de qué medios el Estado compensa a los particulares o restablece, digamos, de alguna manera esos equilibrios del contrato o garantiza que los particulares puedan recuperar su inversión ante situaciones que, aunque tampoco el Estado es responsable, pues el Estado sí termina tomando medidas como restringir la movilidad a través de las vías en los aeropuertos. Mira, quisiera hacerte una pregunta a propósito de lo que tú estás comentando, porque creo que estás tocando uno de los temas más sensibles en este momento en el sector de infraestructura, y es a partir de los efectos que va a generar naturalmente la pandemia. ¿Crees que eso va a hacer mover el calendario hacia adelante, hacia atrás, en relación con estos programas de primera ola y seguramente los de segunda ola de la quinta generación? ¿Cómo lo estás visibilizando de cara a lo que se viene? Y sobre todo estas estructuraciones, aquí seguramente nos está escuchando gente de alrededor del mundo con mucho interés en invertir en Colombia, y quisiera un poco que les dieras la visibilidad de lo que es el mercado local para esos efectos. Sí, ese tema es bien importante. En carretera es muy sensible, ¿no? Pero mucho, diría yo, en una gran medida los aeroportuarios, ¿no? Porque los aeroportuarios, aunque las carreteras pudieran tener un movimiento no de carga inferior, ¿no? Residual, pero de una u otra manera tráfico, en los aeroportuarios se cerró. Y puede que se puedan volver a cerrar, esperemos que no, pero podría ocurrir. Claro que las estructuraciones se han visto, por lo menos, no sé si afectadas, pero sí impactadas por este tipo de circunstancias. Les hablo de manera específica de estructuraciones de aeropuertos, en donde a hoy es absolutamente incierto el tráfico y sobre todo incierto cuándo se va a recuperar. Hay estudios que hablan de 2, 3 años para recuperar la dinámica que se tenía durante el año 2019. Y claro que eso impacta porque, como bien tú lo explicabas, solo si yo tengo medianamente certeza o una planificación de cuándo yo voy a como privado recuperar mi inversión, es que yo también puedo establecer tanto la duración de la concesión y dos, el alcance de la obra que quiero ejecutar. Si a hoy no se tiene certeza de cuál va a ser el tráfico que pueden tener los aeropuertos o inclusive las carreteras, pues la modelación financiera, y por modelación financiera me refiero a cuáles van a ser los flujos de recursos del proyecto. Si no se tiene certeza de eso, las estructuraciones entran en una gran incertidumbre en materia de su esquema financiero. Entonces, estas estructuras, ahora, eso se tendrá que modelar. Hoy hay algunos supuestos, pero supuestos a hoy no verificables y sobre todo supuestos que los particulares no tienen hoy forma de validar. Entonces, sí se genera una dificultad para el sector de poder licitar los proyectos sin datos ciertos, ¿no? De los oferentes, sin saber realmente a qué circunstancias se están enfrentando. Ahora, hemos visto por parte del Estado un buen movimiento también en tratar de incluir en los contratos, y eso va a estar saliendo en las próximas semanas, unas especies de compensaciones en casos que el Estado decida cerrar o los aeropuertos o las carreteras en lo que se denomina una restricción de movilidad. Si el Estado decide restringir la movilidad y por ende afectar de alguna manera el tráfico que pueda tener un proyecto, se está pensando en unas compensaciones que el Estado podría llegar a pagar derivado de esas afectaciones. ¿Suficiente? No lo sé. Sobre todo no sé si es suficiente para los financiadores de los proyectos, que son otros que hoy vemos, y si quieren seguimos a la siguiente diapositiva, porque esta información de cuáles son los proyectos la pueden encontrar en páginas públicas, pero si quieren podemos seguir a la siguiente. Ok. Esto es, no, perdón, la anterior es simplemente, se los narro rápidamente, lo que sería una segunda ola, es decir, primero el gobierno tiene enfocado unos prioritarios, que eran los que veíamos en el anterior, después estos, que son los proyectos que venían rezagados de cuarta generación,
que algunos se llegaron inclusive a pensar sacar en lo que fue la antigua cuarta generación, pero hubo restricciones presupuestales. Pues bueno, yo aquí destacaría más que los carreteros, pues por ejemplo, el de Villeta Guaduas, tremendamente importante para darle conectividad, para terminar lo que es la famosa Ruta del Sol, ¿no? Porque el tramo que existe hoy es un tramo peligroso, que no cumple con especificaciones, entonces tendrá que terminarse, además porque ya se están construyendo unos túneles que llegan a un abismo, que tiene que haber un viaducto que los conecte, y eso será el tema de Villeta Guaduas, pero bueno. Destacar aquí el tema de lo que es el aeropuerto de Bogotá, que es una de las incógnitas de qué se va a hacer en el aeropuerto, si es que se va a sacar una licitación pública para cuando concluya la actual concesión o actualmente se tramita una iniciativa privada muy grande que lo que busca es recoger, ¿no?, el aeropuerto y mejorarlo, construir una tercera pista y volverlo realmente como un centro de multimodal bien importante. Recordemos que había un proyecto por ahí paralelo de hacer un segundo aeropuerto a la salida de Bogotá, ¿no?, o a las afueras de Bogotá, pero ese proyecto, primero por unos temas aeronáuticos, tuvo problemas, sobre todo por el tema de mecanismos de ayuda de aproximación, porque se cruzaba con las otras pistas del Dorado, y sobre todo también porque requería un método de transporte eficiente que conectara los dos aeropuertos, que era un ramal que iba a tener, si todos tal vez lo saben, se adjudicó un proyecto que se llama Regiotram, que es un tren ligero que conecta básicamente a Bogotá con municipios aledaños desde la calle 13 hacia el occidente del departamento de Cundinamarca. Pero uno de los aspectos importantes de ese tren era que tenía un ramal, es decir, una rama pegada al lado que conectaba los dos aeropuertos, y eso quedó por fuera del alcance de ese proyecto. Entonces, por eso también lo que era el aeropuerto a las afueras de la ciudad, por lo menos un aeropuerto grande de tráfico como el que necesita Bogotá, por ahora ha sido descartado, y entonces se retoma la idea de tener un aeropuerto complementado más grande en Bogotá, que sería el Dorado. Miguel, la misma pregunta. ¿Conocemos la certeza frente a la posibilidad que el gobierno realmente adjudique, licite primero y luego adjudique estos contratos de segunda ola de la 5G? Los de 5G yo los veo más difíciles, aunque por ejemplo, como destaco el de Villeta Guaduas, será absolutamente necesario, porque hay un proyecto también que es Ruta del Sol Tramo 1, que lo están construyendo, en donde ese proyecto tuvo que modificarse de algunas maneras y se le dio prioridad a ciertas obras específicas. Tendrá que sacarse porque literal van a quedar dos túneles que caen a un vacío. Entonces, obligatoriamente necesitará estructurarse ese proyecto. Hay otros de los que no estoy tan seguro, como por ejemplo Zipaquirá Barbosa, aunque esa vía, todos sabemos que está bien deteriorada, y otros distintos. Ahora, realmente yo creo que la pregunta, Héctor, es importante de cara, y si quieren pasamos a la siguiente diapositiva, y es, ¿realmente existen suficientes fuentes presupuestales? Es decir, ¿el Estado retiene la plata para ejecutar todo esto? Y esa es una muy buena pregunta. Todos quisiéramos saber que sí, o responder que sí, pero yo creo que el gobierno, con todos con toda la reactivación de distintas ramos de la economía, le va a quedar un poco difícil, ¿no? No estoy diciendo que imposible, pero que le va a quedar difícil. Y por eso, de nuevo, insisto en que, por lo menos de la primera ola de 5G, hay varios proyectos que fueron estructurados por los particulares, que no requieren fuentes presupuestales porque se pagan solo con la explotación de la infraestructura, y cuando hablo de explotación de la infraestructura es peajes, no sé, tarifas de carga para trenes, etcétera, ¿no? El dragado del río Magdalena a través del cobro que se le hace a las embarcaciones que transitan a través del río Magdalena, lo mismo con el canal del dique, etcétera. Pero sí va a haber una restricción presupuestal importante. Ahora, no solo de fuentes de presupuesto público, también pensemos que, como le explicaba Héctor, si el Estado no paga recursos hasta que
o no libera recursos hasta que el proyecto es construido y está disponible, pues pensemos que ¿quién termina financiando esto? Los privados, pero más que los privados son los bancos, ¿no? Y cuando uno habla con los bancos acerca de toda esta nueva ola de concesiones, siempre está como una pregunta y es, ¿hay suficientes recursos en la banca o los bancos están suficientemente sólidos para meterse a financiar estos proyectos y asumir estos riesgos, sobre todo con las incertidumbres que pueda generar la pandemia y sus rebrotes? Es un tema importante. Oh, de acuerdo, Miguel. Yo antes de que nos despidamos, son las 7:20 de la noche, la verdad que es que uno sobre infraestructura se puede sentar a hablar todo el día en cualquier parte del mundo y se sigue sintiendo igual de emocionado. Quisiera que habláramos un poco del tema de las mega inversiones, Miguel, y le Sí, damos espacio a las preguntas, digamos, a quienes se vale. han conectado, porque Solo yo para sí creo que esto no deberíamos dejarlo de sí. contar, porque yo creo que va a haber muchas oportunidades de cara a la reactivación económica con seguridad, Miguel. Sí, sí, y pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Solo decirles, antes de terminar este tema de los proyectos, que sigue faltando en el país como un incentivo para proyectos sociales. Y cuando hablo de proyectos sociales es proyectos de infraestructura entendidos como hospitales, escuelas, prisiones, eh, temas de agua, temas de generación de fuentes alternativas de energía, solar, eólica, perdón, etcétera, que yo creo que ahí es donde podría estar también pensado un tema de reactivación y en donde vuelvo y digo, sería muy interesante ver los particulares proponiendo proyectos y tratando de reactivar la economía a través de proyectos de este tipo, no solo carreteros y no solo de infraestructura de transporte, sino de otros sectores que yo creo que pueden ser interesantes. Entonces ahí dejo como una semilla para seguirlo discutiendo. Sí. Sin duda, Miguel, sin duda, y muy importante que no se olviden los temas sociales y de verdad que en los temas de APP yo creo que existen muchas oportunidades y yo creo que no hay que concentrarse solamente en carreteras, sino en Exacto. estructura digital, todos esos temas que en Europa hoy en día están en boga y que aquí apenas son incipientes y pienso que hay muy buenas oportunidades con el tema de la economía naranja. Hay que pensarlo, hay que analizar alternativas. Nosotros tenemos muchos espacios de discusión alrededor de nuestros cursos en la Universidad de los Andes, por supuesto, pero creo que exigen, por supuesto, lo que tú llamabas la atención, Miguel, que me pareció sumamente sabio, es de pensar de manera muy novedosa y creativa este tema de las ADP, porque el régimen es amplio y no se circunscribe únicamente a infraestructura física como tal, que me parece que es algo muy Sí, importante. de transporte. No, claro, y además que realmente las APPs que tienen un origen pues, anglosajón o también por ahí algunos lo ubican en Francia con el tema de las comunidades, pero etcétera, pero siendo su principal precursor Inglaterra, los casos mayores de éxito APP son APP sociales, no proyectos de infraestructura de transporte. Lo que pasa es que aquí como teníamos un rezago de infraestructura tan grande, pues terminaron ahí metidas, pero en este nuevo mundo post pandemia, yo creo que bienvenidas serán las ideas de proyectos distintos que igual sean rentables, ¿no? Porque el Estado tendrá que seguir pagando por provisión de servicios de educación, de prisiones, de hospitales, pero que los particulares vengan a tratar de renovar una infraestructura, obviamente sacando un provecho, renovando el país y reactivando ciertos sectores económicos. Pero bueno, queríamos contarles pues también dentro de esa reforma tributaria y dentro de los planes de desarrollo del gobierno, se revivieron lo que se denominan los contratos de estabilidad jurídica. Es decir, básicamente son contratos que permiten a particulares ejecutar proyectos a cambio de que el Estado les entregue una seguridad y una estabilidad en lo que respecta a los impuestos, entendido principalmente como el impuesto a la renta. Es decir, inversionistas nacionales o internacionales que quieran traer recursos de inversión al país, pero y que se comprometan a ejecutarlos, que ya los vamos a ver que cumplan ciertos requisitos, y a cambio el Estado les dice, mire, por 20 años yo les mantengo estables sus condiciones tributarias, o por lo menos impuestos de renta.
Entonces, es lo que se trae en el decreto 1157 del 2020, que se expidió hace 2 semanas, realmente, que es reglamentar lo que estaba en la reforma tributaria permitiendo este tipo de contratos. ¿Qué se busca? Que si los proyectos, uno, generan por lo menos 400 empleos, por ahí ya lo hemos estado analizando, criticando si es que esos 400 empleos deben ser durante toda la vigencia del proyecto o solo durante los primeros 5 años que ya vamos a ver en los que se tienen que ejecutar. Esto es una de las primeras preguntas que están saliendo hoy. Pero bueno, si generan 400 empleos o 250 en temas aeroportuarios, se creó como una variante de los aeroportuarios para no ser tan exigente y también los proyectos complementarios en materia de servicios tecnológicos. Si el proyecto es, además de generar 400 empleos, es del orden de 1 billón más o menos en megaproyectos, o si son aeroportuarios y tiene un valor mínimo de 72.000 millones, y también aparte si generan 400 empleos y tienen esa cuantía, además su ejecución se da en los 5 años desde que se aprueba, ¿sí? Se puede entonces, si cumplen sus requisitos, celebrar un contrato de estabilidad jurídica hasta por 20 años en donde se estabilizan principalmente el impuesto de renta. Ahora, ¿qué ventaja se da? Que el impuesto de renta ya no es el impuesto de renta normal, sino es un impuesto del 27%, en donde además también no se graban, digamos, las utilidades de los que ejecutan esas inversiones, siempre que sean o sociedades domiciliadas en el país o sean sociedades colombianas que tengan una vocación de permanencia en el país, y se piden que paguen una especie de prima durante los primeros 5 años, que es del 0,75% de la inversión efectuada en el año. No sé si nos queda una última diapositiva o esa era la última, creo. No, esa es la última, Miguel, pero me parece que Okay. esto nos pone en el panorama mundial. Este tema de las megainversiones seguramente es atractivo. Como tú dices, es un régimen reciente que digamos que se desarrolla y se reglamenta recientemente, pero me parece que hay que seguir explorándolo. Por ahí pueden haber muchas oportunidades por vía del apoyo fiscal que representaría tener un contrato de este tipo, pues generar unas eficiencias de golpe que pues las inversiones no solamente se capitalizan por la vía de los rendimientos o el retorno de la inversión, sino además por las eficiencias fiscales que están en el país, que creo que son bienvenidas en este momento, que hay que apoyarlas, que hay que fortalecerlas, y sin duda alguna que me parece una muy buena oportunidad para aquellos inversionistas que nos están escuchando a lo largo del mundo. Se nos está acabando el tiempo de un par de preguntas, pero creo que el moderador es quien las hace. Sí, muchas gracias Héctor y Miguel por su intervención. Damos inicio a la ronda de preguntas. Los asistentes nos pueden enviar todas sus preguntas a través del chat o a través del espacio de preguntas y respuestas. Aquí tenemos una pregunta de Diana que nos dice, ¿cómo acortar tiempos en aprobaciones y coordinación en entidades estatales a fin que proyectos que inicialmente son bancables, dado el tiempo que toma una aprobación para APP, junto con la concertación con las entidades territoriales y el licenciamiento ambiental, luego no lo sean por tales demoras? ¿Cómo acortar ese tiempo? Héctor, si Eh, quieres. pues yo creo que la tecnología ya está inventada, Diana, pero un gusto saludarte. La tecnología está inventada, están digamos, el tema de los pines en Colombia, está, digamos, toda la reglamentación que se generó a partir de la Vicepresidencia de la República, todos estos comités intersectoriales que unen todos los sectores que están vinculados a los temas de infraestructura, que es temas de Agencia Nacional de Infraestructura, Ministerio de Transporte, Ministerio de Ambiente, autoridades ambientales, en este caso, el caso del proyecto nacional es la ANLA, pero lo que se requiere es que funcionen y destraben, Diana, ¿no? Eso que la tecnología sí existe, está inventada, pero se requiere la gestión. Por supuesto, el país ha estado hoy en día una circunstancia muy compleja por efecto de la pandemia, pero creo que existen los mecanismos jurídicos y hay que usarlos a andar. Es la única forma. Es un tema
evidentemente creo yo que es de gestión, porque creo que los tiempos son bastante cortos, entre otras cosas por la magnitud de la información que se presenta. Gracias, Héctor. También Diana nos pregunta, ¿más riesgos no hace que aumente el nivel de incompetitividad del país? Pues, lo que pasa es que yo no sé si son más, yo no creo que el problema sean más riesgos, sino cómo se identifican, se cuantifican y se asignan realmente. Es el reto en materia de riesgos. Eh, yo estoy de acuerdo que, y eso ha sido un choque cuando uno analiza sobre todo la nueva versión de 5G, en donde hay una asignación más agresiva de riesgos en particular, pero yo creo que eso está cambiando un poco por la realidad de la pandemia. Principalmente la ANI tuvo que repensar la estructura de sus contratos en lo que era pues por lo menos las garantías de tráfico. Pero yo creo que más que más riesgos es un tema de una adecuada asignación y una adecuada cuantificación de los mismos, y sobre todo que al final sean asignables, ¿no? Porque también lo que hemos visto es que en algunos proyectos lo que termina ocurriendo es que al final, si tú le asignas tantos riesgos al privado, terminas asignándole la mayoría de los riesgos a los bancos también, que son quien financian el 70% o más de los proyectos, y los proyectos terminan siendo muy costosos y unos proyectos muy complejos. Entonces, más que riesgos, yo lo que invitaría es una adecuada asignación de los riesgos y pensar realmente si las partes están en la capacidad de asumirlos. Bueno, Perfecto, muchas gracias. Aquí Felipe nos hace una pregunta interesante y nos comenta lo siguiente. ¿Se avisora una burbuja inmobiliaria o de la construcción en el país? ¿Los precios disminuirán o se van a incrementar debido a la crisis, a la pandemia? bueno, Miguel, es el mercado, no, es un tema muy complejo de opinar en este momento. Me parece que nosotros, naturalmente, como economía, hemos partido de unas bases muy sólidas. No creo que tengamos esa burbuja que la gente denomina por efecto de la pandemia, pero naturalmente pues habrán contracciones en ciertos sectores de la economía que hagan que los precios bajos bajen, y con la inversión que se va a hacer por parte del gobierno para fomentar un poco el crecimiento de la venta de inmuebles, todo lo que los programas que han lanzado el Ministerio de Vivienda, es de esperarse que exista una aliciente para que se dé el efecto contrario, pero eso está por darse, hay que revisarlo en el camino. Vamos a ver, Felipe, cómo termina este tema. Listo, perfecto. Bueno, hasta el momento esas son las preguntas que nos llegaron a través del chat. Muchas gracias, Héctor y Miguel, por su valiosa intervención. También muchas gracias a los asistentes por participar en este evento. Acabamos de compartir por el chat un enlace que les pedimos abran antes de irse. Es una encuesta muy corta en la que podrán contarnos cómo les fue en esta actividad. Para terminar, les contamos que pueden volver a vivir este evento porque quedará grabado en la página que les estamos compartiendo por el chat en este momento, y en ese enlace también podrán conocer otras actividades como esta que tenemos programadas. Por ejemplo, vamos a tener el webinar Salud Mental en el sector educativo, abordaje de las consecuencias de la pandemia, el día de mañana, martes 2 de septiembre a las 9 de la mañana, y también tendremos la conferencia La importancia de medir, monetizar y evaluar la innovación el día miércoles 9 de septiembre a las 5 de la tarde. En esta página también podrán conocer todos los contenidos digitales que la universidad está liderando en este momento. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. También muchas gracias a los asistentes que nos acompañaron en nuestro Facebook Live. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Que tengan una feliz noche. Nuevamente, muchas gracias por participar y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta Muy bien, luego. muchas gracias.